Gracias Dios por la iluminación y la revelación que das a mí, no Manuel Sierra, en la exposición de tu palabra. Bendiciones mis amados de la Iglesia Vida Nueva. Saludos de Ecuador. Me reconforta la palabra de Dios, es viva y eficaz. Bendiciones Pastor José Manuel Sierra, saludos desde Lima, Perú. No hay palabras para calificarte, solo que Dios te continúe bendiciendo grande y abundantemente y guarde tu vida por muchos años más. Desde Cali, Colombia. Por ese calendario, sino vamos a inventar un nuevo calendario. A partir de ahora vamos a llenar un nuevo calendario con una serie de fiestas y una serie de celebraciones que no tienen nada que ver con lo que el Señor en su palabra dijo que había que celebrar y recordar por siempre. Y a partir de un tiempo después del nacimiento de lo que llamamos la iglesia, el hombre comenzó a utilizar un calendario basado en el sol, en vez de un calendario basado en la luna, como dice la Biblia que fue el calendario que Dios le dio a su pueblo. Un calendario que incluso hay una tremenda diferencia entre uno y otro de casi 5 días. Tenemos un calendario que le llamamos el calendario gregoriano, que empezamos a contar después de Cristo, ¿verdad? En adelante. Y decimos que estamos en el 2015. Aproximadamente después de Cristo, aunque ni siquiera en eso acertamos porque también hay un error de 4 o 5 años por abajo. Y hoy, según la Biblia, por eso hoy recibíamos la llamada de un rabino amigo nuestro de allí de Jerusalén felicitándonos, porque hoy, según el calendario del Señor, según los tiempos bíblicos, y cuando uno estudia profecía y cuando uno quiere adentrarse en el mundo de la escatología y conocer los últimos tiempos, pues tiene que ir al calendario y a los tiempos de Dios, no al nuestro que no da en el clavo. Pues hoy se celebra una fiesta que se llama Rosh Hashanah, es decir, hoy comienza el año. Qué tremendo, ¿no? Es decir, que lo que para nosotros todavía no ha ocurrido, porque todavía no hemos llegado ni siquiera al final del año, resulta de que hoy en toda la nación de Israel se está celebrando el principio del año, el Rosh Hashanah, una fiesta en la que todo lo que se hace, todo lo que se dice, incluso hasta todo lo que se come, tiene una razón de ser. Hoy es un día en el que hay que felicitar a todo el mundo. Probablemente por eso me llamó este rabino desde Jerusalén, porque hay que felicitar a los conocidos, a los desconocidos, a los parientes, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Hay que felicitarles, hay que invitarlos a comer, hay que pedir perdón a todas aquellas personas que tal vez hayas ofendido queriendo, sin querer, a lo largo de este año. Hay que perdonar a toda aquella persona que venga y te pida perdón por alguna ofensa, por alguna palabra, por algo malo que ha dicho o ha hecho contra ti. Es un día muy especial, es el día en el que se empieza un año nuevo, bíblicamente hablando. Si usted quiere regir su vida y quiere entender la palabra por el calendario que tenemos, cometes una gravísima equivocación, porque Dios no se sujeta a los tiempos de los hombres. Dios tiene sus tiempos y hay que conocer en qué tiempo se mueve Dios y en qué tiempos no se mueve el Señor. Y por eso dice la Biblia que es una persona bienaventurada la persona que conoce los tiempos de Dios. Dentro de 2 semanas, se celebrará la última fiesta del calendario bíblico. No diga calendario judío, porque no es calendario judío, es calendario bíblico, porque el calendario existe antes de que ellos existieran. Dentro de 2 semanas se celebrará la última fiesta del año, una fiesta tremendamente importante, que dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 14, que cuando el Señor venga otra vez y ponga sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se parte y establezca su reino milenario, dice que todas las naciones de la tierra todos los años tendrán que subir a celebrar la fiesta que se va a celebrar dentro de 2 semanas, llamada la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. El libro del Apocalipsis dice que cuando Cristo venga celebrará con su pueblo la fiesta de los tabernáculos. Algunas personas piensan que las fiestas que el Señor dijo que se celebraran y se recordaran, que son fiestas proféticas de cosas que ocurrieron y de cosas que en el futuro iban a ocurrir. Algunos piensan que cuando el Señor vino y se escribió el Nuevo Testamento y nació la iglesia, etcétera, etcétera, todo eso ya pasó al olvido. Y ha sido una gravísima equivocación que los creyentes y la iglesia ha cometido, porque el Señor, las cosas más importantes de su ministerio,
las cosas más importantes, digamos, de su programa profético, siempre las ha llevado a cabo en estas fiestas tan importantes que la Biblia dice que hay que celebrarlas. La primera fiesta del año que se celebra, según la Biblia, es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Donde recuerdan la liberación. Y en esa fiesta fue cuando decidió el Señor morir y dar su vida en la fiesta de la Pascua. Porque así como a la misma hora, a las 7 de la mañana, que estaban crucificando al Señor Jesucristo, a esa misma hora, cada día del año y más en esa semana de Pesaj, de la fiesta de la Pascua, era cuando estaban degollando al Cordero en el monte Moriah, allí en Jerusalén. 50 días después viene otra fiesta bíblica que había que celebrarla. Nosotros la conocemos como la fiesta de Pentecostés, pero significa la fiesta de las semanas, Shavuot. 50 días después de la liberación de Egipto, el Señor les hizo un regalo y les dio la palabra por escrito. Ya la palabra la había pronunciado, pero nunca se había escrito. Ahora el Señor permite que la palabra pronunciada, que la palabra revelada se escriba. Y 50 días después, el Señor decidió derramar de su espíritu, de su presencia, de una forma tremenda sobre un grupo de aproximadamente 120 personas. Y allí pasó algo que cambió el rumbo de la historia y cambió esas vidas para siempre. Pero queda una tercera fiesta, según el calendario bíblico, que había que celebrar, y era la fiesta de los tabernáculos, que no ha tenido todavía un cumplimiento profético en la persona de Jesús. Pero sin embargo, si vamos al Apocalipsis, nos dice qué significa proféticamente celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero hoy empieza Rosh Hashanah, el año nuevo. Y en Rosh Hashanah, en todas las casas de Israel se come cabeza de pescado. Y se preguntarán ustedes, ¿y por qué? Pues porque la Biblia dice que si obedecían y pedían perdón y acataban las leyes y los mandamientos del Señor, siempre serían cabeza y nunca serían cola. Siempre estarían arriba y nunca estarían abajo. Prestarían y no pedirían prestado. Entonces, cuando comen esa cabeza de pescado, a veces cabeza de cordero, cabeza de cualquier otro animal, pues ellos están recordando la promesa que el Señor les dio de que siempre su pueblo sería cabeza y nunca sería cola, ¿verdad? Así que todo lo que se hace en esa fiesta, todo lo que se dice, incluso hasta todo lo que se come, tiene una razón de ser. Claro, yo no he traído una cabeza de pescado para cada uno de ustedes, porque probablemente algunos de ustedes dirían, uy, qué asco, no quiero comer eso, ¿no? Pero he traído otra cosa, y cada uno de ustedes va a probar en esta tarde, y ya lo tenemos preparado y lo van a traer ahora, en esa fiesta a cada persona se le da algo con otro ingrediente, que es lo que ustedes van a probar esta tarde, para que recuerden hoy, 13 de septiembre, cuando comas eso, que te va a encantar, te va a gustar muchísimo, recuerdes que hoy empieza bíblicamente un año nuevo. No es un año más, sino es un año menos para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pasen, por favor. A cada uno de ustedes, sin levantarse, sin moverse de su asiento, cada uno coja un trocito de manzana con miel. ¿Lo habéis probado alguna vez? Reparte por este lado. Cada uno de ustedes va a coger un trocito de manzana con miel, porque eso es lo que se come en la cena, en la celebración de este día nuevo, para que el año nuevo sea un año dulce. Eso es lo que significa. Que sea un año dulce. Dice la Biblia que la palabra de Dios es dulce como la miel y como la miel que destila del panal. Tal vez resulte algo extraño porque no estás acostumbrado, pero dile a la persona que está a tu lado, feliz año. Shana Tova. Que tengas un año bueno y dulce. Shana Tova Metuká. Un año dulce y un año bueno. Bíblicamente hoy empieza un año que va a traer muchas sorpresas. Viene lo mejor y también viene lo peor para el mundo y lo mejor para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen? Lo peor para el mundo y lo mejor para ti y para mí. Bendiciones nuevas, restauración, señales, milagros, provisiones milagrosas. Todo eso viene si verdaderamente lo pedimos y lo anhelamos y creemos que nuestro Dios para ti y para mí tiene preparado siempre lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Dile al que está a tu lado, lo mejor es lo que Dios tiene para ti. Lo mejor. Y si me acercáis también un trocito para mí, pues os lo agradezco.
manzana con miel, para que tengamos una vida dulce, buena y agradable, en el nombre del Señor. Aleluya. Si saltamos al capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, el Evangelio da un cambio drástico. ¿Por qué? Porque si os fijáis... Gracias. ¿Tú tomaste? Sí. Nada, topa. Lo que sobre me lo guardáis. Qué rico. ¿Me das otro? Por favor, ¿me das otro? Uf, qué rico está esto. Si alguien quiere repetir. Rico. Vamos a tener una vida dulce. Ya está bien de cosas agrias y de cosas malas, ¿eh? El capítulo 1 de Mateo en tu Biblia, arriba, ¿qué pone del capítulo 1? ¿Qué pone? Genealogía, ¿no? ¿Qué es una genealogía? Es un árbol cronológico de tus antepasados, ¿eh? Entonces Mateo dice, bueno, tengo que demostrar a ustedes judíos que el Mesías, en el cual estamos creyendo y predicamos de él, efectivamente sus antepasados eran de la tribu de Judá, porque el Mesías no podía ser un levita, el Mesías no podía ser uno de la tribu de Zabulón o de la tribu de Manasés o de cualquier otra tribu, sino tenía que ser por parte paterna y por parte materna de la tribu de Judá, del león de la tribu de Judá, porque el Señor prometió a la tribu de Judá el cetro, la autoridad, el reinado. Por eso dice que el rey David era de la tribu de Judá, ¿sí? A los levitas le dio el sacerdocio, pero a la tribu de Judá le dio el mando, la dinastía, la monarquía, al trono para siempre. Y entonces el Señor Jesucristo, según leemos en la genealogía de Mateo capítulo 1, era descendiente de la tribu de Judá, estaba entroncado con la tribu de Judá. Si vamos al versículo 18, encontramos cómo el Mesías procedente de la tribu de Judá nace, porque el Mesías no vendría de mayor, sino tendría que nacer, y no en cualquier parte, sino que el profeta Miqueas había dicho que el Mesías tendría que nacer ¿dónde? En Belén de Judea. En Belén de Judea, el mismo lugar donde nació el rey David, el mismo lugar donde estaba Ruth con Noemí, allí espigando en los campos de Betlehem. Betlehem, Belén, significa la casa del pan. El mismo lugar donde nacieron esas personas, allí nació el Señor. Y por eso narra el nacimiento. Más adelante en el capítulo 2, veis que él es, siendo un niño, él es visitado, dice aquí, por unos magos de Oriente, que vienen de lejanas tierras, guiados milagrosamente por un astro. No dice la Biblia, estudiamos el jueves, ¿qué salmo? ¿Qué salmo estudiamos el día jueves? El 19. Los cielos cuentan, los cielos declaran, los cielos revelan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estudiamos el Salmo 19, ¿se acuerdan, sí o no? Dice que un día emite un mensaje a otro día. Es un mensaje que no se puede transmitir con palabras. Por eso el rey David dice, no hay palabra para describir esto. Él habla de las estrellas, él habla del sol, él habla de todo eso. Y él dice que en las estrellas, en el firmamento, en las constelaciones, hay un mensaje escrito. Y esta gente lo supo interpretar correctamente. Dice que cuando llegan a Belén de Judea, al palacio de Herodes, que se llama el Herodión, dice que cuando llegan al palacio del rey Herodes, le preguntan al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Claro, preguntarle a un rey, ¿dónde está el rey? Parece una incongruencia, ¿no? Parece una pregunta sin sentido. Herodes podía haber dicho, ¿qué rey? Yo soy el rey. Pero ellos sabían perfectamente que ese no era el rey que ellos venían a adorar. Dice, nosotros venimos a este lugar porque hemos visto una estrella, hemos visto una alineación de estrellas y de planetas que nos ha indicado, por toda la información que estaba escrita acerca del nacimiento del Mesías, porque quiero decirles, entre paréntesis, que el Mesías, según la Escritura, tendría que venir 2 veces. La primera vez se sabía el lugar, el día y casi hasta la hora en la que iba a nacer. Pero en la segunda venida eso se quedó en interrogante, ¿verdad? Por eso dice, velad y orad,
para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Sin embargo, si hubieran estudiado las profecías, sobre todo por las 70 semanas del profeta Daniel, ellos podían saber exactamente dónde, cuándo y hasta qué hora iba a nacer el Mesías. Sin embargo, los escribas, los fariseos se han olvidado, pero allí vienen magos de Oriente, guiados milagrosamente por ese mensaje que guardaba oculto las estrellas y el firmamento, y dice que cuando entran no ven a un rey grande haciendo milagros, dando unas enseñanzas profundas, sino ven a un niño, ya no está en lo que llamamos el pesebre, en aquella sucá, ¿verdad? Sino que ahora está en una casa. Ya han pasado casi 2 años desde su nacimiento hasta que ellos llegan. Y dice la Biblia que cuando llegan se postran y lo adoran, sin ver nada, sin sentir nada. Ellos reconocen por revelación del Señor que ese niño es un rey especial, que es un niño diferente. Y le regalan una serie de cosas que ya en su día se explicaron. Regalos proféticos que nos habla acerca de su ministerio profético, de su ministerio como rey y de su ministerio como siervo. Ese triple ministerio del Mesías, ¿verdad? Y vemos que todo eso es relatado en el capítulo 2. Más adelante, a partir del versículo 13, vemos cómo el nacimiento de Cristo produjo muertes de seres inocentes. Herodes no podía encajar el hecho de que otro rey había nacido y venía a destronarlo, venía a quitarlo del trono, y entonces manda a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Jerusalén y en los alrededores. Pero eso estaba escrito. Había una palabra profética que decía que miles de niños iban a morir, pero sin embargo sabemos que milagrosamente, avisado por sueño, José su padre y María su madre huyen al extranjero. La primera vez que Jesús se va a un país fuera de Israel, se va al extranjero, y dice que se fue a Egipto, y había una palabra profética que decía: y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando él regresa, otra palabra que estaba escrita acerca de él es que tenía que ir a Nazaret. Lo normal hubiera sido volver a Belén. Eran de Belén, ¿para qué se van a otra ciudad? Sin embargo, dice que fueron a Nazaret, y por eso a Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero cuando empieza su ministerio a los 30 años, deja Nazaret y se va al norte, se va a Galilea de los gentiles, porque dice la Biblia que una ciudad asentada en tinieblas daría gran luz, Galilea de los gentiles, y era otra palabra profética que se cumplió. Así que el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Mateo es, digamos, la demostración práctica y a través de las escrituras de que todo lo que le ha venido sucediendo al Señor Jesucristo, a pesar de su corta edad, no es producto de la casualidad ni de la coincidencia, sino que todo estaba escrito y todo está saliendo según el plan establecido del Padre. Y tenemos que partir de la base de que el capítulo 1, 2 y 3 de Mateo no solamente nos da una información tremenda y donde vemos profecías que se cumplieron, que estuvieron, por así decirlo, dormidas durante siglos, sino que es un mensaje también que nos transmite a nosotros el Señor, como diciéndonos: mira, todo está escrito, todo está profetizado, y si ustedes no se apartan ni a diestra ni a siniestra, sino que meditan en mi ley de día y de noche, entonces se va a cumplir la voluntad del Padre, se va a cumplir los objetivos del eterno nuestro Dios. No va a haber nada que ocurra por casualidad. Y para remarcar el clavo, el apóstol Pablo dice: mira, si no os ha quedado claro, hasta lo negativo, aparentemente lo malo, los que amamos a Dios, todo al final nos ayuda para bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pero en el capítulo 4, amados hermanos, ya no hace falta demostrar nada más. En el capítulo 4 se va, digamos, ya a la presentación pública del Mesías, y la primera aparición del Señor Jesucristo a los 30 años de edad es cuando se va a la ribera, a las orillas del río Jordán. Allí es bautizado. Él allí asume totalmente y públicamente su rol, su papel como Mesías redentor, no como Mesías que viene a reinar, sino como Mesías que viene a sufrir. Todo aquel capítulo maravilloso de Isaías capítulo 53, donde dice que llegaría a ser un varón experimentado en quebrantos, pero llegaría al final de sus días y vería el fruto de su aflicción y quedaría totalmente satisfecho. Es decir, la insatisfacción no entra dentro de la voluntad de Dios. Cuando una persona está constante y permanentemente insatisfecha, es porque no está haciendo la voluntad de Dios, porque la insatisfacción es una enfermedad del alma que termina llevándote a la depresión, termina llevándote a la duda, y sabe Dios a cuántas cosas más.
Pero el Señor Jesucristo, cuando se va al río Jordán, Juan se queda sorprendido, porque el bautismo que Juan ofrecía no era un bautismo para identificarse con Dios, para identificarse con la obra redentora del Señor, sino era un bautismo que se le aplicaba y se le daba a la gente como reconocimiento de que eran seres pecadores. Por eso dice que cuando venían a ser bautizados, Juan el Bautista le decía a aquellas enormes multitudes que salían al desierto, les decía: primeramente haced frutos dignos de arrepentimiento. Porque el bautismo de Juan no era un bautismo de testimonio, como hoy en día nosotros celebramos el bautismo, que damos testimonio de que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. El bautismo de Juan era un bautismo de, hermano, de reconocimiento de que soy pecador. Y para el judío no era nada chocante el tener que sumergirse en agua, porque durante siglos, hasta el día de hoy, y hoy más que nunca, se sumergen en agua o en una especie de piscina o de pileta, a veces privada, y a veces van a un hotel o a un lugar público llamado el mikveh, para limpiarse, para purificarse de cualquier inmundicia que pudiera haber. Juan el Bautista es una persona que no tiene recursos económicos, pero él lo que hace es que emplea el río Jordán como gigantesco mikveh para que se sumerja a la gente y públicamente confiesen sus pecados. Ahora, cuando el Señor Jesucristo viene, Él sabía por revelación de que el Mesías no vendría lleno de pecados, no vendría inmundo, y por eso también tenía que sumergirse. Y por eso dice: ¿cómo me pides a mí que te bautice? Él no lo entiende, pero el Señor le dice: tú bautízame y punto. Una vez que el Señor en ese momento es bautizado, automáticamente, después de miles de años, escúchenme bien, hermano, después de miles de años sin oírse audiblemente la voz del Creador, allí se vuelve otra vez a oír la voz de Dios. Quiero decirles que entre lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay nada más y nada menos que 400 años de silencio. Y desde el monte Sinaí, 50 días después de la liberación de la esclavitud en Egipto, la voz de Dios nunca más se había nunca más se había vuelto a oír. Pero el día que Jesús, su Hijo amado, está siendo bautizado, el Padre no puede mantenerse en silencio, y Él habla con voz audible y señala a su Hijo y dice: este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi voluntad. Eso es lo que dice realmente el texto original. Deposito en Él mi voluntad, para que a través de Él ustedes conozcan mi corazón. Y entonces tenemos cómo Dios habló a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El hombre podía llegar al conocimiento de que había un ser supremo, un ser inteligente, capaz de diseñar, de crear y de dar forma a la nada. Y por eso cuando miraban las estrellas podían decir: detrás de esta estrella, detrás de este astro, detrás de este universo espectacular y maravilloso, en continuo movimiento y expansión, hay una mano poderosa que es la mano de nuestro Dios. Pero si no os ha quedado claro, permitiré que la palabra que hizo posible la existencia de la nada a este universo sea escrita. Y en el día en el que subió Moisés al monte Sinaí, la palabra que él había pronunciado antes del nacimiento de Adán y Eva, permitió que se escribiera. Así que tenían la revelación de las constelaciones, la revelación de la creación de Dios. Ahora tienen la revelación de la palabra por escrito, pero falta una revelación más, y es la palabra encarnada. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de bondad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando vamos al libro de Hebreos, que es una carta que se escribe en la segunda generación de aquellos que se habían convertido casi 30 o 40 años atrás, el que escribiera esa carta dice: Dios en el pasado le habló a nuestros padres muchas veces y de muchas formas diferentes y distintas. Y ahí tenemos las profecías de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, de Sofonía, de Ageo, de Abdías, etc. Pero en estos postreros días ya no habla, ni hablará más el Señor a través de profetas, sino que ha designado a su Hijo para que a través de Él la última y definitiva revelación de Dios llegara al conocimiento del hombre.
Así que si no llegas a la conclusión de la existencia de Dios mirando el sol, la luna y las estrellas, leyendo la palabra de Dios se puede despertar en ti la fe y puedes llegar al conocimiento de que hay un Dios creador, un Dios que te ama, un Dios que quiere salvarte y que quiere restaurarte. Pero si esto se te queda corto, mira a mi Hijo, porque en mi Hijo he depositado toda mi complacencia, toda mi voluntad, y a través de Él podéis ser salvos todos los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, ahora vemos a Jesús con el aval del Padre. ¿Qué dijo el Padre? Repítanlo conmigo. Este es mi Hijo amado. Otra vez, este es mi Hijo amado. ¿Por qué te hago que lo repitas? Porque ahora cuando Él voluntariamente se va al desierto de Judea, que está muy cerca del río Jordán, los que habéis estado allí conmigo lo sabéis, en el capítulo 4 encontramos a Jesús ahora solo. Aún no tiene discípulos, aún es un desconocido, aún no ha dado ninguna enseñanza, ninguna predicación, aún no se ha sanado nadie de ninguna enfermedad, no ha sido liberado ningún endemoniado, aún no ha resucitado ningún muerto, aún no ha hecho absolutamente nada. Ahora está Él solo en el desierto. Pero el diablo sabe que está allí y se le presenta. Y mira lo que le dice. Si eres el Hijo de Dios, ¿qué les pedí que repitierais? Este es mi Hijo amado. ¿Qué le dice el diablo al Señor? Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Qué interesante, ¿no? El diablo es un experto en engañar, el diablo es un experto en desanimar, el diablo no soporta verte comprometido con la obra ni con el Señor. El diablo no soporta verte gozoso, victorioso, alegre, bendecido, no lo soporta. Y el diablo, uno de los juegos favoritos, por decirlo de alguna manera, es meterte en tu corazón la duda. Si eres el Hijo de Dios, tendrás que hacer algo para demostrarlo. Es decir, está cuestionando la declaración irrefutable del Padre. Dios ha dicho, tú eres mi Hijo amado. Pero yo te digo, si tú eres verdaderamente el Hijo amado de Dios, ¿cómo permite Dios que estés pasando hambre y necesidad en medio del desierto? ¿No crees que más bien el Señor, tu Dios, tu Padre, te ha capacitado y te ha avalado y te ha apoyado y te sigue apoyando para que tú ahora utilices tus recursos sobrenaturales para proveer tus necesidades materiales? Es una trampa muy sutil, ¿verdad? Si Cristo hubiera caído en la tentación de convertir las piedras en pan, siempre hubiera habido una excusa. Y hubiera podido decir, bueno, la necesidad me venció. Tenía tanta hambre después de 40 días sin probar bocado que caí en la tentación. Pero yo doy gloria a Dios de que el Señor no cayó en la tentación. ¿Y qué nos enseña esto? Que así como Él fue tentado, el pueblo del Señor y los hijos y las hijas de Dios a lo largo de la historia también podrían ser tentados, pero así como Él venció, nosotros también podemos vencer al enemigo en el nombre de Jesús. Porque toda tentación se puede vencer en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Jóvenes, toda tentación se puede vencer en el nombre de Cristo. Hermanos, hermanas, todos los que estáis aquí os digo, con la palabra de Dios en la mano, que toda tentación que recibas a lo largo de tu vida, toda es superable, hay posibilidad de vencerla. ¿Por qué? Porque si Él venció, nosotros a través de Él también podemos vencer al enemigo. No convirtió su necesidad en su objetivo. Lamentablemente el diablo ha seducido, engañado y cegado a tantas vidas de creyentes, haciéndoles dar vueltas siempre sobre su necesidad. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo para comprar ropa, no tengo para pagar la factura, no tengo esto, no tengo lo otro. Y lo que ha hecho es dar vueltas al creyente para que su necesidad se convierta en su prioridad. Y nuestra prioridad no tiene que ser proveer mi necesidad, sino que mi prioridad tiene que ser primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el diablo lo que hace es que quiere convertir la necesidad en lo prioritario, en lo fundamental. Una vez que yo tenga mi necesidad material cubierta, entonces podrá servir al Señor. Alguien te puede decir,
Porque hay gente mala en esta vida también, ¿sí? Alguien te puede decir, ¿y si eres cristiana? ¿Y si eres un hijo de Dios? ¿Y si tienes un Dios tan poderoso? ¿Y unas promesas tan maravillosas? ¿Y un Dios tan excelente? ¿Cómo permite Él que estés pasando por esta necesidad en tu vida? Eso es lo que el diablo le dijo a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, ¿cómo estás pasando hambre? Si eres el Hijo de Dios, algo tendrás que hacer para salir de este atolladero, para salir de esta situación irresistible de que te vas a terminar muriendo de hambre en el desierto. Pero el Señor, que conocía perfectamente la palabra, Él utilizó la palabra clave y específica y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, hay un estilo diferente de vida. Hay un alimento que tú no puedes ofrecerme, pero la palabra sí me puede ofrecer. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo venció al diablo porque no iba a utilizar sus recursos como Dios para cubrir sus necesidades, sino que sus recursos eran para ayudar a los demás y para demostrarle al mundo. Él no tenía que demostrarse nada a sí mismo. Ya el Padre había declarado, tú eres mi Hijo amado. Y hermano, Dios ha declarado que tú eres también su Hijo amado, ¿sí o no? Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, la has recibido, a los que creen en su nombre, crees en su nombre, les dio el derecho, la potestad, el honor, el privilegio también de ser llamados hijos de Dios. No importa si tengo o no tengo, no importa si tengo ropa nueva o ropa vieja, no importa, hermano, si vivo en una chabola o vivo en una mansión, da igual. La declaración de Dios no tiene marcha atrás. Él, hermano, ha declarado que tú y yo somos hijos de Dios. Y no tenemos que demostrarle nada a nadie, porque nuestra identidad no está en lo que tenemos ni en lo que hacemos, sino en lo que nuestro Dios ha dicho. Y si el Señor permite que coma pan y cebolla, será el pan y cebolla más rico que jamás en la vida un ser humano ha podido probar. Porque la bendición no está en los manjares, la bendición está en la presencia del Señor. Manjares y la bendición de Dios te pueden matar, te pueden llevar a la ruina, pero lo poco con la bendición de Dios, dice la Biblia, que enriquece el alma. El diablo entonces, dándose cuenta de que Jesús no iba a utilizar su necesidad como prioridad fundamental en su vida, cambia completamente el segundo ataque. Y dice, bueno, si él tiene claro que es hijo de Dios, que Dios el Padre está con él, que la necesidad nunca va a ser su prioridad en la vida, hagamos algo. Ya que lo tiene tan claro, que se atreva a hacer cosas tremendas para su Padre. Si tienes tanta fe y tanta confianza en tu Padre, si verdaderamente estás tan plenamente convencido de que el Señor, tu Dios, está contigo, pues demuéstralo en un acto, diríamos, de temeridad, pero en aquel momento se lo quería presentar como un acto de valentía. Súbete al pináculo del templo, te tiras abajo y de esa manera demuestras, de una forma visible y no teórica, que tú tienes una confianza tremenda en tu Padre, porque tu Padre ha dicho en la Escritura, mandaría a sus ángeles para que te guardaran a ti de no tropezar con tu pie en ninguna piedra. Hay gente que tiene bien claro que la necesidad no les va a tumbar. La necesidad no los aparta del Señor, sino que los acerca cada vez más al Señor. Hay gente que tiene clarísimo, por su nivel ya de madurez y de conocimiento del Señor, que su necesidad no va a ser su objetivo prioritario en la vida. Entonces se meten en cada lío, creyendo que no hay límites en nuestra misión, creyendo que cualquier acto de temeridad llamado acto de fe o declaración profética va a permitir que se metan en deudas impagables y se metan en proyectos descomunales y se metan en camisas de 11 varas a las cuales el Señor nunca les llamó. Total, el Señor está conmigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos hermanos, tenemos que conocer cuáles son nuestros límites. No es cualquier cosa que se nos ocurra, no es cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. No sé cuántos de ustedes habéis leído un libro llamado Como un viento recio, que es un avivamiento tremendo que hubo en unas islas cerca de Filipinas hace muchos años. Había un grupo de jóvenes que querían ir un día al culto y había llovido mucho y el río estaba muy crecido y se había llevado el puente, y los jóvenes, en un acto de temeridad y de locura sin límite, abrieron la Biblia
y leyeron el pasaje donde dice la Escritura que Pedro llegó un día a caminar por encima de las aguas. Así como Pedro caminó por encima de las aguas, el Dios de Pedro es nuestro Dios. Él puede volver a hacer el mismo milagro. Y se metieron en el río, y la historia cuenta, y esto fue verdad, que la corriente se llevó a aquellos jóvenes y terminaron ahogados. Pero hay una gran diferencia, hermanos. Pedro no salió de la barca por una iniciativa personal. Pedro no le dijo a los demás discípulos: mírenme a mí para que veáis qué fe tan grande tengo yo en el Señor, para que veáis lo que significa poner una fe en práctica, porque yo lo tengo tan claro y amo tanto al Señor que soy capaz de caminar. Pero a ti, ¿quién te ha dicho que salgas de la barca y camines por encima de las aguas? Dios no nos ha diseñado, Dios no nos ha creado con la capacidad de caminar por encima de líquidos, por encima de aguas. El Dios de la creación, el Dios creador, ha establecido leyes, y el único que puede quebrantar o traspasar temporalmente esas leyes es la voz del creador, pero no yo. Yo soy una simple criatura, polvo y ceniza, decía Abraham de su persona. Pero el Señor le dijo a Pedro: ven. Y en esa orden, en ese acto de obediencia, él se lanzó a caminar por encima de las aguas. Pero mirad que lo que le sostuvo fue la orden del Señor. Mientras él miraba al Señor, mientras él andaba en obediencia, mientras él andaba en fe, no hubo ningún problema. Pero en el momento en el que él se da cuenta de que aquello es algo milagroso, que se escapa de su control y aparta la mirada del Señor, mira cómo se hundió. Porque lo normal es que un creyente, por más ungido que sea, por muy sabio oculto que sea en la palabra, lo normal, lo natural es que se ahogue y que no pueda caminar por encima de las aguas. Por lo tanto, lo que el diablo está proponiendo al Señor es decir: bueno, date a conocer como un hombre atrevido, date a conocer como una persona osada, que si me tengo que tirar de puentes con la cabeza para abajo, si tengo que hacer auténticas locuras y filigranas y equilibrio para sorprender a las masas, estoy dispuesto a hacerlo. Hermanos, nuestra misión en este mundo como creyentes tiene límites. Solamente podemos meternos con la seguridad de no fracasar en aquello en lo cual Dios nos ha dicho que nos metamos. Pero en aquello en lo cual no hemos recibido una orden específica, directa y concreta de parte de nuestro Dios, corremos peligro de muerte. ¿Qué hubiera ocurrido si Cristo se hubiera lanzado del pináculo del templo? Se hubiera matado. Hubiera caído como una piedra, por una ley que él inventó, por una ley que él estableció mundial, inquebrantable, por la fuerza de la gravedad, sencillamente. Por lo tanto, él se daba cuenta de que aquella no era la forma de dar a conocer su ministerio, saliendo de los límites, saliendo del sentido común, saliendo de los parámetros que Dios había establecido para él, el Padre. Y por lo tanto él dice: no tentarás al Señor tu Dios. No vamos a tentar a Dios poniendo la prueba. Señor, si tú eres capaz, si tú eres poderoso, Dios a ti y a mí, a estas alturas de la vida, no tiene que demostrarnos absolutamente nada. Señor, si tú existes, que se caiga una hoja de este árbol. Señor, si tú existes, que vea pasar ahora una estrella fugaz. Señor, si tú existes, que el agua retroceda. Dios dio una declaración: este es mi Hijo amado. O lo crees o no lo crees, o lo aceptas o lo rechazas, pero no pongas pruebas ridículas, porque estás perdiendo el tiempo y sin darte cuenta estás tentando a Dios. Y la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Si tú me amas tanto y me quieres y eres tan poderoso, dame mañana un trabajo. ¿Y por qué Dios te tiene que dar un trabajo a ti? ¿Quién eres tú? ¿El tapón del océano, la reina del mambo? ¿Quién eres tú? Dios a ti no te tiene que dar nada. Dios ha hecho una declaración: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y el justo no anda por pruebas, ni por sentimientos, ni por emociones, sino que el justo, por la fe, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? El texto realmente no dice vivirá. El texto dice ejeyef, será. Es decir, tu existencia depende de tu fe puesta adecuadamente en el Eterno, en el autor de toda existencia humana. ¿Cuántos dicen amén? El diablo se quita la careta, el diablo se quita el disfraz y pasa al tercer y definitivo ataque. Pero dejadme que os diga algo:
Si en la primera tentación el Señor hubiera cedido y hubiera convertido piedras en pan, fijaros qué tonto es el enemigo en algunas ocasiones, que hasta en la misma tentación demuestra a quién está tentando. Para Cristo sí era una tentación convertir piedras en pan, para mí no. ¿Para ti es una tentación? ¿Tienes hambre? ¿No tienes dinero? ¿Están cerrados los supermercados? Entonces sales a la calle, a un parque, buscas una piedra, pones la mano encima, oras y ¡pum!, se convirtió en pan. Para nosotros eso no es ninguna tentación, porque ni tú ni yo tenemos el poder de convertir cosas inanimadas como piedras en alimento para nuestros estómagos. Por lo tanto, para mí no es ninguna tentación, pero para Él sí lo era, porque Él tiene poder creativo y poder transformador. Es capaz de crear un elemento como el vino, de un elemento totalmente diferente, cuya esencia es completamente distinta como es el agua, y para Cristo sí era una tentación. La segunda, bueno, pues si hubiera cedido ante la tentación, pues tendría entre comillas la excusa de decir: intenté hacer cosas grandes para ti, Señor, y me atreví a lanzarme de lo alto del pináculo del templo para demostrar mi confianza absoluta en ti. Pero la tercera tentación no tendría ninguna excusa posible, porque la tercera tentación es un ofrecimiento enorme a cambio de un acto muy pequeño. Y te voy a decir una cosa: todo lo que a ti no te cueste nada conseguir, duda de que sea de Dios, porque las cosas de Dios cuestan. ¿En qué consistió la tercera tentación? Leámosla. Otra vez le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. No te olvides nunca que Satanás es padre de mentira. Nunca te dice la verdad. Dice, porque cuando dice mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso desde el principio. Si Cristo se hubiese postrado, nunca le hubiese podido dar nada. Pero esta fue la tentación que menos le costó al Señor superar. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor no tenía ni un ápice, ni un centímetro, ni un gramo de avaricia ni de codicia en su carácter. Tenía hambre. Claro, era una tentación convertir piedras en pan. Podía haberse lanzado del pináculo del templo, sí. Pero la tentación de postrarme para gloria, cuando Él dejó la gloria con el Padre para venir a este mundo a nacer como nació y para vivir como vivió y morir como murió, para Cristo no era ninguna tentación. Esta tercera tentación revela la naturaleza perversa e ignorante del diablo. El diablo no conoce realmente el corazón y el carácter y la naturaleza del Señor. Porque si lo hubiera realmente conocido, por eso dice la Biblia que cuando una persona le conoce, la característica de que esa persona conoce al Señor es que no practica el pecado. Porque si practica el pecado, dice, nunca le conoció. Porque si lo hubiera conocido, no hubiera llevado hasta el día de hoy la vida que ha llevado. ¿Cómo se atreve Satanás a decirle al Señor que si se postra le dará todos los reinos de la tierra? Eso a una persona con deseo de reconocimiento, con deseo de gloria, con deseo de ser reconocido, admirado, querido, con avaricia, con soberbia, con un corazón con malas inclinaciones, con una certeza realmente muy dudosa. Hubiera sido una tremenda tentación, pero para el Señor en absoluto. Porque Él es el Dios de la plata y del oro, y Él renunció voluntariamente, no por presión, sino por convicción, sometimiento y obediencia a la voluntad eterna del Padre. Él renunció a toda la gloria y se hizo un poco inferior a los ángeles para venir y habitar entre nosotros y manifestarnos su gloria, pero no desde la pomposidad, sino desde la humildad. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gloria no viene a través del aplauso, la gloria viene a través de la cruz. Y por eso dice la Escritura que hubo personas en el Antiguo Testamento que tenían el Espíritu de Cristo, sin haberlo visto, sin haber conocido directamente al Señor, como Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, tenían el mismo Espíritu de Cristo. Por eso Moisés fue capaz de renunciar a la pompa de Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón, dice la Escritura, porque tenía el Espíritu de Cristo. Por eso dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba.
dejando atrás herencia, fortuna, dejando atrás una vida aparentemente segura. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mirada en la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y dice que por fe la miró, la saludó y la confesó, porque tenía el Espíritu de Cristo. Y por eso el rey David, cuando profetizaba, tenía el Espíritu del Señor. Y por eso, amados hermanos, nosotros podemos superar cualquier tentación, cualquier ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, morando permanentemente. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 8 dice: y si alguno duda, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cómo está tu corazón? Porque el Señor, cuando viene, restaura, no solamente cambia, sino restaura el corazón, las inclinaciones del corazón. Perverso es el corazón, dice la Biblia, que de él salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. El problema no está en lo que entra, el problema está en lo que sale, dice el Señor. Y por eso dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. El Señor no tuvo ningún problema en vencer esta tentación. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún deseo de protagonismo, de pomposidad, de esplendor, de gloria, de fama, sino más bien todo lo contrario. Yo no he venido, dice él, a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es interesante notar en este pasaje, donde vemos a Cristo tentado, cómo el Señor le demuestra al pueblo, a los hijos de Dios a lo largo de la historia, que nosotros también íbamos a ser tentados. Pero como dije al principio, la buena noticia de todo esto no es que podemos llegar a ser tentados, lo cual no es pecado, sino que cuando seamos tentados, a través del ejemplo y a través de la vida de Cristo, nosotros podemos llegar a vencer cualquier tentación que se nos presente. Hay tentaciones que nosotros, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, estamos creando un cierto ambiente, un cierto ambientillo para que la tentación, ¿verdad?, surja, porque de la concupiscencia sale, ¿verdad?, la tentación. Hay otras tentaciones que vienen así, pum, de golpe y porrazo, no te las esperaba. Pero sea como sea, lo que nos dice la palabra de Dios es que Él estuvo en el desierto siendo probado, pero fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y ahí está la clave. Hoy en día, más que nunca, las iglesias, los jóvenes, los músicos, los matrimonios, todo el mundo necesita más que nunca estar llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 dice que cuando estemos llenos del Espíritu Santo, por los poros de nuestra piel, por nuestras palabras, saldrán himnos, cánticos espirituales, comenzaremos a alabar a Dios. No nos tentará esto, no nos tentará lo otro. ¿Por qué? Porque la tentación es proporcional a nuestro nivel de inmadurez o de falta de crecimiento. ¿En qué eres tentado? En el área que no has superado. Si las tentaciones siempre vienen por la misma línea, si siempre vienen más o menos en el mismo sentido, quiere decir que ese área tienes que reforzarla. Y permítame ponerles un ejemplo del Antiguo Testamento, del famoso y maravilloso libro de Nehemías, al cual les pido que lo lean. La Escritura dice que cuando tuvieron que reconstruir las murallas, ¿para qué eran las murallas? No eran objetos decorativos, era para protección, para que el enemigo no pudiera entrar y pudiera matar familias y pudiera volver a hacer de las suyas. Nehemías distribuyó al pueblo, a las familias en distintas zonas, pero se dieron cuenta de que la construcción en cualquier momento podía ser detenida por el enemigo. Entonces dice la Escritura que con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada. A Dios rogando y con el mazo dando, decía el refrán, ¿no? Y dice que él llevaba a un chico con una especie de pequeño shofar, y cuando veía venir el peligro, dice: donde oigáis el sonido, salid a defender esa parte de la muralla, porque el enemigo siempre viene por la parte más débil, por la parte menos protegida. Y dice la palabra de Dios que eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día: reforzar nuestros puntos no fuertes, sino reforzar nuestros puntos débiles. ¿Para qué? Para que el enemigo no encuentre ningún lugar por donde pueda meterse. Las tentaciones, amados hermanos, van a venir para tratar de presentarnos otro modelo, otra filosofía de vida. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseñó en esta tentación en el desierto, que no fueron las únicas, cuidado, no fueron las únicas que experimentó durante su ministerio, para darnos a entender de que las tentaciones pueden venir de muy diversas formas, pero tenemos que estar preparados, velando, orando. No prepararnos cuando viene la tentación, sino estar preparados antes, para que cuando venga sea derrotada en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay niveles de influencia que hoy en día están haciendo estragos en miles de personas. Por ejemplo, los medios de comunicación.
Hay gente que coge unas depresiones y unos enfados y unos desánimos viendo las noticias de cada día de la televisión, leyendo los periódicos. Bueno, si tu gozo, tu paz, tu estabilidad, tus emociones son alteradas, si pierdes la paz, el gozo, la estabilidad, viendo tantas noticias, no las veas. Así de claro, no las veas. Corta con todo aquello que está ejerciendo una influencia negativa en tu vida. Siempre he dicho, y me lo habéis escuchado decir en otras ocasiones, rodéate de gente que te edifique, no de gente que te venga a contrarrestar lo poco que tienes. Rodéate de gente espiritual. No te rodees de chismosos, no te rodees de vagos, no te rodees de carnales. Rodéate, ¿verdad? Y haz amistad y únete con personas que verdaderamente vengan a aportarte algo positivo a tu vida. Y si no encuentras a nadie, mejor solo que mal acompañado. Porque dice la Biblia que cuando uno cae, si va bien acompañado, el que le acompaña lo levanta. Por eso tienes que procurar que sobre todas las cosas el Señor ponga en tu camino personas que vengan a reforzar tu fe, que vengan a ayudarte a cumplir la misión para la cual el Señor permitió que nacieras y estuvieras en este lugar. Porque hay una misión y hay un objetivo que tenemos que cumplir en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, y termino. Satanás, si os dais cuenta, una de las cosas que quería que Jesús pusiera en duda es aquella declaración tremenda que el Padre hizo el día que se bautizó. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En ese momento, para Cristo, esa declaración del Padre era la palabra. Y una de las cosas que el enemigo a lo largo de la historia ha querido hacer es desacreditar la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros en esta noche queremos reiterar y reafirmamos nuestra fe en Dios, y reafirmamos y declaramos nuestra fe total y absoluta en la palabra también de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y mirad qué viva y qué eficaz es, que el mismísimo Señor Jesucristo en el desierto la utiliza para atacar al enemigo, y dice, después de haber utilizado la palabra, el diablo lo dejó y se marchó y lo dejó en paz por algún tiempo. Leíamos y estudiamos el jueves el Salmo 19, ¿sí o no? La palabra de Dios dice que es más dulce que la miel. ¿Habéis probado la miel esta tarde, verdad? Pues la palabra de Dios es lo más dulce para tu alma. La palabra de Dios dice que convierte, restaura el alma, abre los ojos, hace sabio al simple, al sencillo. El testimonio del Señor, leíamos, el testimonio del Señor en el Salmo 19, que dice, es fiel, permanece para siempre. Es decir, si el testimonio público, si la palabra que mi Padre me dio el día del bautismo, este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi confianza, deposito mi voluntad y pongo toda mi complacencia en Él, ese testimonio es fiel, es verdadero y permanece para siempre. Toma este ejemplo para tu vida práctica y cotidiana, y cuando tengas una prueba, una circunstancia difícil en tu vida, la palabra de Dios dice, y cuando salga la palabra, el testimonio del Señor por tu boca, el mismo efecto destructivo, el mismo efecto que desbarató el plan del diablo, se va a producir en tu vida. No permitas que el enemigo te lance la flecha del desánimo, la flecha del veneno de la duda, la flecha de la depresión, la flecha... No lo permitas. Mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Pero tenemos que pronunciar la palabra, porque la palabra, cuando sale por nuestra boca, hermanos, se hace real, se hace poderosa. Y es algo misterioso, pero el mundo espiritual reconoce la credibilidad y la autoridad de la palabra de Dios. Es inmutable, el cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra siempre permanecerá. Y por eso quiero que en esta tarde, ahí donde estás, inclines tu rostro y le digas al Señor, Señor, a través de tu creación, a través de tu palabra y a través de tu Hijo, he llegado a la conclusión en mi vida que tú eres el único y verdadero Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, y contemplo la hermosura de tu creación, llego a la conclusión de que mi Dios ha creado todo
para que yo le pueda servir y para que yo le pueda conocer. Si Él fue capaz de crear un sol y un firmamento, una luna y unas estrellas, hizo un despliegue exagerado de su voluntad y de su poder, ¿cómo el Señor no creará un universo para ti? ¿Cómo el Señor te dejará en tinieblas para que tropieces y caigas? No, no. Lo natural es un reflejo de lo espiritual. Si Dios hizo cosas grandes en lo natural, en lo espiritual no será menos. En lo espiritual no será inferior. Tiene su palabra, úsala, estúdiala, memorízala, declárala. Pero sobre todas las cosas, lo tenemos a Él. Aleluya. Lo tenemos a Él. Al único Dios vivo y verdadero, al cual damos toda la gloria y toda la honra. Bendito sea Jesús. David le habló al gigante Goliat, ¿sabes? David le habló al gigante Goliat. Jesús le habló a Satanás en el desierto. Y nosotros tenemos que hablarle en el nombre de Jesús con la autoridad que Dios nos ha dado